de Primera de Samuel. La palabra de hoy es el capítulo 29 de Primera de Samuel. El tema central es Israel y los filisteos se pelean. Puntos principales. Punto 1. Israel y los filisteos se enfrentan. Versículo 1. Punto 2. David participa del ejército filisteo. Versículo 2 al 3. Punto 3. Los generales del ejército filisteo se disgustan con la participación de David. Versículo 4 al 5. Punto 4. Aquís hace volver a David. Versículo 6 al 11. Leamos el versículo 1. Los filisteos reunieron a todas sus tropas en Afec. Los israelitas, por su parte, acamparon junto al manantial que está en Jezreel. Los filisteos reunieron a todas sus tropas en Afec. Los israelitas acamparon junto al manantial que está en Jezreel. De esta manera, Israel se enfrentaron fuertemente contra los filisteos. Versículo 2. Los jefes filisteos avanzaban en compañía de 100 y de 1000 soldados, seguido de Aquís y de David y sus hombres. Cuando los filisteos avanzaron, David y sus hombres también los siguieron. En el versículo 3, los jefes filisteos sintieron rechazaron los hombres hebreos. ¿No se dan cuenta de que este es David, quien antes estuvo al servicio de Saúl, rey de Israel? En ese momento, el rey Aquís defendió a David. No he visto nada que me haga desconfiar de él. Era un gran error y una vergüenza de que David participara junto con los filisteos en esta guerra. Qué gran error es que participe en una guerra así para pelear contra su propio país. Versículo 4. Pero los generales filisteos, enojados con Aquís, le ordenaron: despídelo, que regrese al lugar que le diste. No dejes que nos acompañe en la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros. ¿Qué mejor manera tendría que reconciliarse con su señor que llevándole las cabezas de estos soldados? Pero los generales filisteos siguieron rechazando a David. Los jefes filisteos conocían muy bien las habilidades de David. Tenían miedo de que en medio del combate se vuelva contra ellos. No dejen que nos acompañe en la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros. Por eso los generales filisteos no querían que David participara de la batalla. Versículo 6. Ante esto, Aquís llamó a David y le dijo: tan cierto como el Señor vive, que tú eres un hombre honrado, y me gustaría que me acompañaras en esta campaña. Desde el día en que llegaste, no he visto nada que me haga desconfiar de ti, pero los jefes filisteos te miran con recelo. Los generales se opusieron a David. Así que el rey Aquís tuvo que hacer volver a David.
Versículo 8. Pero, ¿qué es lo que he hecho?, reclamó David. ¿Qué falla ha visto su majestad en este servidor suyo desde el día en que entré a su servicio hasta hoy? ¿Por qué no me permiten luchar contra los enemigos de mi señor y rey? David no pudo participar de la guerra. David no pudo pelear contra su país. David le dijo al rey Aquís que se sentía decepcionado por no haberle dejado ir a la guerra. Pero esto no fue algo sincero de parte de David. David estaba adulando al rey Aquís. Sea como sea, Dios impidió que David participara de esta guerra. Dios detiene los pasos de David cuando está yendo por mal camino. Cuando nosotros estamos pecando, Dios puede levantar paredes con espinas para impedir que avancemos. Porque Dios ama tanto a David que lo rescató de su mal proceder. Pero David tuvo que pagar el precio de su pecado. Cuando David quiso participar de esta guerra, los amalecitas atacaron Siclag. Capítulo 30, versículo 1 al 3. Los amalecitas llegaron a Siclag y habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí. También se llevaron todos los bienes que había allí. Esto fue un castigo de Dios para David. Continuamos con el estudio del capítulo 30 de Primera de Samuel. El tema central es la restauración de Siclag. Puntos principales. Punto 1. Los amalecitas invaden Siclag. Versículo 1 al 6. Punto 2. David pregunta a Dios y los persigue. Versículo 7 al 10. Punto 3. Los guió un siervo de los amalecitas. Versículo 11 al 15. Punto 4. Derrota y despoja a los amalecitas. Versículo 16 al 20. Punto 5. Reparten el botín. Versículo 21 al 25. Punto 6. David le entrega a los ancianos de Judá el botín saqueado. Versículo 26 al 30. Versículo 1 y 2. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y con que, luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. David quiso participar del ejército filisteo. David quiso atacar a su propio país, Israel. Los generales filisteos opusieron a la participación de David en la batalla. Esto fue que Dios lo había impedido. Pero acá en la palabra vemos que Dios castiga a David.
Mientras que David dejó a Siclag, los amalecitas entraron y atacaron el lugar. Y los amalecitas se llevaron a mujeres y niños. Versículo 6. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Por eso los hombres de David se entristecieron, porque habían perdido a toda su familia, también sus pertenencias, y fue incendiado la ciudad. Fue trágico. 600 hombres seguían a David. Eran 600 hombres. Por eso, ellos estaban tan enojados que quisieron matar a David a pedradas. Durante mucho tiempo, David había alimentado, cuidado y protegido a estos 600 hombres. Pero como habían perdido toda la familia y pertenencia, estaban enojados. Y quisieron matar a David. David no tuvo otra que orar a Dios. Así se ve que el hombre no es objeto de confianza. Los hombres traicionan y huyen. Las personas, cuando piensan que es favorable para uno, puede hasta matar y traicionar al otro. Versículo 7. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el afod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David se arrepintió y oró a Dios. Y por medio del sacerdote preguntó por la voluntad de Dios. Por eso David preguntó a Dios: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Dios le dijo: persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Por eso David salió a perseguir, dejando a 200 hombres. David salió a perseguir a los amalecitas con 400 hombres. Versículo 11. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David, le dieron de comer y de beber. Los hombres de David salieron a perseguir a los amalecitas y se encontraron en el camino un egipcio. Este joven era siervo de un amalecita, pero como se enfermó, lo habían dejado tirado en el camino. Por eso David le dio de comer y de beber. Y recibió su guía. Versículo 16. El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y el de Judá. David recibió la guía del siervo de Amalecita. Por eso David pudo perseguir fácilmente a los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo. De repente David los atacó. Cuando estaban borrachos y festejando, David los atajó.
una mayoría huyeron y otros terminaron muriendo. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. Versículo 18. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a las mujeres e hijos. Ellos recuperaron todo lo perdido. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. De esta manera, los amalecitas se arruinaron al estar descuidados y en libertinaje. David se había arruinado, pero después de arrepentirse y obedecer, buscando la voluntad de Dios, al final triunfó. Versículo 21. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David, por su parte, se acercó para saludarlos. David regresó triunfante con los 400 hombres que había ido a batallar. Los 200 que habían quedado los recibió con gran bienvenida. Pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó: estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darle nada del botín que recobramos. Versículo 24. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuando el bagaje como los que van a la batalla. David dijo que repartieran justamente el botín. David convenció a los malos y los otros. Cuando la gente mala y perversa habían hablado, David los convenció bien. Por eso pudieron repartir justamente. De esta manera, David, con su buen liderazgo, pudo guiar a los súbditos. Así que los hombres de David participaron de la gracia y la bendición. Se alegraron por todo esto. Versículo 26. Después de llegar a Siclag, David envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos de Judá, con este mensaje: aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. David obtuvo un gran botín, por eso llevó regalos a los ancianos de Judá. De esta manera, David no solo comió para sí mismo, sino que lo repartió con otros. Dios le dio gracia a David, por eso pudo triunfar en la guerra. Por tanto, David no solo tomó para sí, sino que lo repartió con otros. David quiso compartir la gracia que Dios le había dado. Continuaremos con el estudio del capítulo 31 de Primera de Samuel. El tema central es muerte del rey Saúl. Puntos principales. Punto 1. Israel retrocede. Versículo 1. Punto 2. Mueren Saúl y sus 3 hijos. Versículos 2 al 6. Punto 3. Los filisteos llegan donde los israelitas se habían escapado. Versículo 7. Punto 4. Los filisteos infaman el cuerpo de Saúl.
versículo 8 al 10. Punto 5. Sepultan a Saúl y a sus 3 hijos. Versículo 11 al 13. Leamos el versículo 1. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel, y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel. Los filisteos ganaron la batalla. Por eso muchos israelitas cayeron muertos. ¿Qué hubiera pasado si David y sus hombres estuvieran del lado de Israel? Si hubieran juntado fuerza Saúl, Jonatán y David, hubieran ganado a los filisteos. Pero por el orgullo y celo de Saúl, que quiso matar a David, se produjo una guerra interna. Por eso David tuvo que escapar. Saúl y Jonatán pelearon juntos. Pero fracasaron. Versículo 2. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Mueren Saúl y sus 3 hijos. Jonatán fue un hombre muy fiel. Jonatán había ayudado a David. También animó a David. Y Jonatán, como general del ejército israelita, apoyó muy bien a su padre. Jonatán había sido fiel hasta entregar su vida por el reino de Dios. Pero Jonatán no recibió ninguna gloria en esta tierra. Pero seguramente cuando Jonatán llegue al reino de los cielos, recibirá la recompensa y la gloria que no pudo tener en esta tierra. Versículo 3. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, después que Saúl fue derrotado, los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Por eso fue herido gravemente y estaba por morir. Y le dijo a su escudero que sacara su espada y lo matara. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo. De modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Así murió Saúl desdichadamente. Saúl había reinado en Israel por 40 años. Saúl fue orgulloso. Saúl tuvo celos de David y lo quiso matar todo el tiempo. Saúl pensó más en sí mismo que en el reino de Dios. Dios pidió a Saúl que matara a todos los amalecitas, pero él desobedeció. También fue a buscar a una adivina para preguntar qué hacer. Saúl había hecho mal. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 al 14. Versículo 7. Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon.
Israel perdió en la batalla contra los filisteos. Murieron Saúl y sus hijos. Muchos israelitas escaparon. Por eso abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Los filisteos entraron a esa tierra y lo ocuparon. Aun si los hombres pierden la guerra, puede pasar estas terribles cosas. Nuestra batalla es espiritual. Si nosotros perdemos contra el diablo, nos volveremos esclavos del diablo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe. Versículo 8. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. Al otro día, después de que los filisteos habían ganado la batalla, vinieron a despojar a los cadáveres. Y encontraron a Saúl y a sus hijos muertos. Entonces lo decapitaron, le quitaron las armas. Sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astarte. Y su cadáver lo colgaron en el muro de Besán. En el versículo 10 dice que colgaron el cadáver de Saúl en el muro de Besán. El final de Saúl, que fue abandonado por Dios, fue miserable. Versículo 11. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, los habitantes de Jabes habían recibido ayuda de Saúl. Capítulo 11, versículo 9. Los habitantes de Jabes no habían olvidado la gracia de Saúl, así que buscaron toda la noche el cuerpo de Saúl. Tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos, y luego los bajaron del muro. Los habitantes de Jabes se arriesgaron para ir a buscar el cuerpo de Saúl. Allí los incineraron y luego tomaron los huesos y los enterraron a la sombra del tamarisco de Jabes. Después de eso, guardaron 7 días de ayuno. Los habitantes de Jabes quisieron pagar la gracia que Saúl había extendido. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4 al 7. Continuamos con el estudio de Segunda de Samuel. El libro de Segunda de Samuel fue escrito por el sucesor de Samuel. La fecha del libro de Segunda de Samuel fue alrededor del año 1000 antes de Cristo. Ahora estudiaremos el capítulo 1. El tema central del capítulo 1 es Lamentos de David. Lamentos de pésame de David. Puntos principales. Punto 1. David se entera de la derrota de Israel. Versículo 1 al 4.
Punto 2. El amalecita miente a David. Versículo 5 al 10. Punto 3. David desgarra su ropa y ayuna por la muerte de Saúl. Versículo 11 al 12. Punto 4. David mata al amalecita. Versículo 13 al 16. Punto 5. Lamentos por la muerte de Saúl y Jonatán. Versículo 17 al 27. Leamos el versículo 1 y 2. Después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Siclag, luego de haber derrotado a los amalecitas. Al tercer día llegó a Siclag un hombre que venía del campamento de Saúl. En señal de duelo se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza, y se postró rostro en tierra. David se detuvo 2 días en Siclag, luego de haber derrotado a los amalecitas. Al tercer día llegó a Siclag un hombre que venía del campamento de Saúl. Él dijo que había participado de esa batalla, y le dio la noticia de que Saúl y Jonatán estaban muertos. Versículo 5. ¿Y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Le preguntó David al criado que le habían traído la noticia. Este amalecita dijo que había visto muerto a Saúl y Jonatán. David le preguntó, ¿y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Este amalecita dijo que cuando subió al Gilboa, vio que Saúl estaba apoyado en su lanza, y dijo que lo terminó de matar porque estaba agonizando. Saúl llamó a la amalecita. El amalecita vio a Saúl. Por eso el amalecita mató a Saúl. Así le informó el amalecita. Pero era mentira lo que este amalecita le estaba informando. Si vemos en 1 Samuel, capítulo 31, versículo 3 al 5, Saúl se suicidó apoyándose en su propia espada. Este amalecita había informado una mentira. Este amalecita había querido obtener fama usando la muerte de Saúl. Versículo 10. Yo me acerqué y lo maté. Me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselo a usted, mi señor. El rey Saúl no había ido a la guerra con la corona puesta. Debe haberlo dejado en algún lugar su corona. Así que lo que hizo el amalecita fue que quiso robar esa corona. El pecado de este amalecita fue, primero, querer honor. Segundo, robar. Tercero, mentir. Versículo 11. Al oírlo, David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras. David se entristeció mucho al escuchar la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto.
David, al escuchar de la derrota de Israel, se rasgó las vestiduras. Proverbios capítulo 24, versículo 17. Proverbios capítulo 17, versículo 5. David no se contentó saber acerca de la muerte de Saúl, que lo andaba queriendo matarlo. Al contrario, se entristeció mucho por la muerte de Saúl. Y David solo dijo las buenas partes de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Él había levantado los méritos públicos para la fundación de Israel. También Saúl peleó contra los filisteos por Israel. David pensó más lo positivo de Saúl que lo negativo de él. Versículo 13. Entonces David le preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿De dónde eres? Soy un extranjero amalecita, respondió. David ejecutó al amalecita. La razón fue, primero, porque había matado al ungido de Dios. Segundo, porque no perdonó el pecado de Israel. David había levantado la justicia. Así, en cuanto a ir levantando el reino de Dios, es importante eliminar el pecado. En la iglesia primitiva, Ananías y Zafira habían entrado con pecado. Por eso Pedro los eliminó. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Versículo 17. David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. En el versículo 18 lo llamó Cántico del Arco. Esto fue compuesto recordando la flecha de Jonatán, por eso le puso este título. David ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Significa que recordaran todo lo que Saúl y Jonatán habían hecho. Versículo 19. Ay Israel, tu gloria yace herida en las alturas de los montes. ¿Cómo han caído los valientes? Que Saúl y Jonatán fueron de gloria para Israel. Saúl y Jonatán habían ido a echar fuera a los enemigos de Israel. Ellos habían limpiado a Israel. Pero Saúl y Jonatán murieron lamentablemente. Por eso David pensaba todo esto lamentablemente. Versículo 20. No lo anuncien en Gad, ni lo pregonen en las calles de Ascalón, para que no se alegren las filisteas, ni lo celebren esas paganas. Gad y Ascalón son ciudades filisteas. Dijo que no pregonaran la muerte de Saúl y Jonatán para que los filisteos no se alegraran. No quería que las mujeres filisteas se alegraran. Versículo 21. Ay, monte de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca el trigo para las ofrendas,
porque allí deshonraron el escudo de Saúl. Allí quedó manchado el escudo de los valientes. En el monte de Gilboa murieron Saúl y Jonatán. Por eso dijo, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca el trigo para las ofrendas, porque habían muerto allí Saúl y Jonatán. Ese monte quedaba maldito. Esta es una expresión poética. Versículo 22. Jamás volvía el arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresaba la espada de Saúl sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes. Estas son palabras de la valentía de Saúl y Jonatán. Saúl y Jonatán habían ganado muchas batallas. Ellos habían peleado valientemente. David los había valorado. Había valorado la valentía de Saúl y Jonatán. Versículo 23. Saúl, Jonatán, nobles personas, fueron amados en la vida e inseparables en la muerte. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. Jonatán sirvió bien a su padre Saúl. Jonatán peleó valientemente por Israel. Jonatán aconsejó correctamente por la equivocación del padre. Jonatán no estuvo a favor del mal que el padre estaba haciendo. Pero Jonatán sirvió bien a su padre Saúl y peleó por el reino de Israel. Así Jonatán recibió la muerte peleando fielmente por el reino de Dios. Jonatán respetó a su padre. Jonatán honró a su padre Saúl. Y Jonatán murió dando su vida por Saúl y el reino de Dios. David estaba lamentando, pensando en estos valientes actos de estas personas. Versículo 24. Ay, mujeres de Israel, lloren por Saúl, que las vestía con lujosa seda de carmesí y las adornaba con joyas de oro. Dice que cuando Saúl estaba gobernando, las mujeres de Israel estaban vestidas lujosamente. Así de próspero había sido Israel. Versículo 25. ¿Cómo han caído los valientes en batalla? Jonatán yace muerto en tus alturas. Versículo 26. Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como a un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Está hablando del amor que le tuvo a Jonatán. Jonatán amó a David más que a su propia vida. Primera de Samuel capítulo 20, versículo 17. Este amor que Jonatán tuvo para con David fue más fuerte que la de un hombre con una mujer. Ese amor fue más grande que el amor entre una mujer con un hombre. Fue más noble y trascendente que el amor entre parejas. David, recordando ese amor y gracia que Jonatán le había brindado, llora y lamenta su muerte. Jonatán había hecho muchas buenas obras, pero no tuvo recompensa en esta tierra.
en el reino de los cielos, seguro que recibirá gran galardón. Por el amor y la gracia que había sembrado Jonatán, su hijo recibe ese favor. Ver capítulo 9. Después David recibe al hijo de Jonatán y lo lleva con él. Nosotros también, como David, no debemos olvidar del amor y la gracia que hayamos recibido. Versículo 27. ¿Cómo han caído los valientes? Las armas de guerra han perecido. David lamentó en verdad la muerte de Saúl y Jonatán. Nosotros siempre debemos estar agradecidos por la gracia que hayamos recibido. Juzgar más lo bueno de esa persona más que lo malo que haya hecho. Debemos pagar el favor que el otro nos haya hecho. Concluimos con la clase número 11 de Primera y Segunda de Samuel. Muchas gracias.